hablar de este y otros temas, déjeme saludar al maestro Francisco Paco Cruz, quien ha estado al pendiente de cómo Laida Sansores ha estado desnudando también a Vandalito Moreno, el presidente nacional del PRI, ex gobernador de Campeche, y al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que son de los que dicen que al INE no se le toca, pero bien que se le manosea. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días todavía. Vicente, tú sí, tienes razón, todavía frío. Si mira, hoy bajé al Valle de Toluca, así que hace frío. Pero no, buenos días, Vicente. Mira, qué temas, ¿no? El de Monreal, que lo hemos platicado. Mira, hay muchas evidencias que hace por lo menos 2 años él ya había delineado su salida de Morena. Y claro, ¿por qué no se sale? Que es la gran pregunta. ¿Por qué no renuncia? ¿Por qué no se va? Bueno, pues mira, los dineros de Morena en el Senado llegan a él directamente. Tiene una posición no solo para obtener recursos legales de Morena, sino que tiene una posición para negociar con todos sus amigos, incluidos Alito Moreno, incluido Lorenzo Córdoba Vianello. Sí, tiene una posición importante, destacada, para hacer lo que él sabe hacer muy bien, el mercenarismo político. Sí, se ha relevado como eso, un, un mercenario de la política que debía estar hace mucho fuera de Morena. No está, pero hay razones de peso, que es el dinero de Morena en el Senado, el dinero legal y la posición que le permite negociar con sus amigos del PRI, sus amigos del PAN, que lo han arropado bastante bien, pero eventualmente va a tener que tomar la decisión, Vicente, sí, solo va a tener que tomar la decisión. No tiene un capital político para competir con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard. No tiene capital político, pero hay que reconocerlo, es un negociante hábil. Negoció la gubernatura de Zacatecas, negoció algunas posiciones en la Ciudad de México. Es decir, él ha hecho su lucha, la está haciendo a través de la oposición. Hay evidencias de que hace por lo menos 2 años empezó a negociar con Movimiento Ciudadano. Él está buscando su salida, pero también hay que reconocerle, también es hábil. Vicente tiene mucho tiempo en la política, nació prácticamente en la política, a eso se dedica, y es un tipo que sabe buscar los momentos para acomodarse y encontrará el momento para terminar de traicionar, no traicionar porque ya lo ha hecho, lo hace muy a menudo, sino para terminar de traicionar a Morena, que no al presidente, porque Laida tiene razón. Mira, el presidente tiene sus momentos cuando la oposición, y entre ellos Monreal, hacen una cosa. El presidente ya va 2 pasos adelante. Es histórico, así ha sido el presidente, así va a ser, entiende cómo funcionan los políticos. Mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador es uno de esos mandatarios que no entran en la estadística política nunca. Es un accidente estadístico. Es un hombre que no nace todos los días. Así que ya encontrará, ya seguro que ya tiene las formas para lidiar con Monreal, las formas para lidiar con la oposición. Es un presidente que nació en la calle, se hizo en la calle y que va a encontrar las formas, si es que no las tiene ya, para darles la vuelta, Vicente. Ha manejado la agenda por 4 años. Bueno, pues manejó la agenda cuando fue jefe de gobierno. Así que les va a dar la vuelta, lo va a encontrar, y Monreal eventualmente va a decantar por irse de Morena. Quiere ser candidato presidencial, pero no le alcanza, Vicente. Mi querido Paco, hay mucho que desmenuzar para la audiencia de Sin Censura con tu larga trayectoria, y creo que uno de los temas que hemos abordado continuamente en los enlaces que tenemos contigo, maestro, es estas alianzas, estos acuerdos malandros de Alito Moreno, que nuevamente es exhibido por los acuerdos con Lorenzo Córdoba para que el INE pues no le cobrara las multas multimillonarias al PRI y que terminaran quedando en multas de risa, en momentos en que estamos hablando de que al INE no se le toca, dicen estos que salieron a marchar,
muchos de ellos desde sus trincheras privilegiadas políticas, pues al INE sí se le ha tocado y se le ha manoseado y se le ha hecho de todo, mi querido Paco. Sí, mira, Vicente, vamos a tocarlo en varias partes. La primera, mira, los diálogos que mostró anoche la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, deben ser un camino para, no para mostrar a Alito Moreno y a Lorenzo Córdoba como lo que son delincuentes de altos vuelos, delincuentes electorales, delincuentes políticos, protegidos en una extraña legalidad. No, mira, eso ya lo sabemos. Lo que debía servir con las conversaciones que se dieron a conocer anoche y la difusión de viejas conversaciones de los audios, debía servir para que renunciaran, pero ya, no solo, no solo Alito Moreno, no solo Lorenzo Córdoba Vianello, mira, el secretario de Finanzas del PRI, Hugo Gutiérrez, que es el que participa en esas negociaciones para reducir las multas, debían renunciar ya, pero nos debe llevar a hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto dinero de ese ha recibido Lorenzo Córdoba Vianello? Si debía haber una investigación. Sí, son organismos autónomos, en este caso el INE, pero no es autónomo completamente, recibe recursos públicos e influye en la política. Así que, mira, la difusión de esos audios son indicios sólidos de que Alito y Lencho, que son eso, mira, son alias, en el sentido amplio mafioso de la palabra, que son delincuentes de altos vuelos, que son responsables de fraudes continuos masivos de recursos públicos. Mira, Lencho y Alito, como Ricardo Monreal, no se han dedicado solo a la especulación electoral y a vivir de los recursos públicos, sino que se han dedicado a corromper la política, aprovechando los viejos esquemas de corrupción impuestos por quién. Por las presidencias del PRI y del PAN, por Carlos Salinas de Gortari, por Ernesto Zedillo, por Vicente Fox, por Felipe Calderón, por Enrique Peña Nieto, se han dedicado al saqueo de recursos públicos. Eso es lo que son, mira, son saqueadores de recursos. Lorenzo Córdoba ha perdido hace mucho, si es que alguna vez la tuvo, la poca credibilidad que se le podía dar, el beneficio de la duda, ¿sí? Lo han perdido todo, pero ¿qué tienen? No tienen vergüenza, ¿sí? Ellos son de lo peor que han dejado los organismos electorales desde que existen como tal, a través de la Secretaría de Gobernación, a través de lo que tú quieras, o autónomos, desde que el PRI es PRI, a partir de 1946, son eso, delincuentes electorales que se usan para negociar candidaturas, para fortalecer a ciertos dirigentes y para controlar al PRI y para controlar claramente al PAN ahora, ¿verdad? Esa era la forma de operar, la de Lorenzo, la de Alito, la de Ricardo Monreal, es la forma de operar de personajes infames como Salinas, Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, el senador Tomás Yarrington Rubalcaba, César Duarte Ochoa, Felipe Calderón, Vicente Fox, Luis Armando Reynoso y Margarita Zavala. O sea, no es que estemos descubriendo algo nuevo, tenemos nuevos nombres, pero mira, yo recuerdo entrevistas que le hacían en los 80 a Palillo, ¿sí? Aquel comediante político que a mí me encantaba porque mi padre me lo inculcó, y cuando le hacían entrevistas en los 80, decía, es que tenemos 50 años con lo mismo. En esa época lo decía él, tenemos 50 años con lo mismo. Él decía, y se asombraba, yo veo cuando develan una plática por 100 representaciones o por 150, y decía, a mí no me da nada, pues, cuando 50 años he hecho el mismo papel, denunciado esa vieja corrupción de los políticos, en esa época solamente eran priistas, de la política, y no hay nada. Entonces, mira, Vicente, estamos en una etapa que el PRI, el PAN y personajes como Lorenzo Córdoba
se han aprovechado de todo eso que crearon los priistas y los panistas. Mira, tú recuerdas en 2017, los mismos de Denise Dresser, ¿sí? La académica, Álvarez y Casa, Cuauhtémoc Cárdenas, ellos demandaban, exigían la renuncia del Consejo en Pleno del INE, demandaban, exigían la renuncia de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ese INE es el mismo que controlaban Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Operaban como lo hacen ahora. El INE, no, mira, nunca ha sido rehén de intereses políticos, sino que fue creado como parte de la misma mafia del poder priista que sedujo y engulló a los panistas. Mira, con todo lo que representa el modelo de organismos autónomos del Estado, es una estructura tecnocrática creada para cometer fraudes, para mantenerse en el poder, para aprovecharse de los recursos públicos. No es un organismo que no se deba tocar. Mira cuántas veces se ha reformado la Constitución en este país, no digamos el INE, que le han tocado 8 grandes reformas. Este país ha reformado la Constitución en artículos 763 ocasiones, en 763 y nadie dijo nada. Mira, López Obrador la ha reformado 56 ocasiones, ¿sí? Sí, pero Enrique Peña Nieto la reformó 155, y te estoy hablando del diario de los debates, no de lo que decimos nosotros, ¿sí? Calderón la reformó 110 ocasiones, Vicente Fox que está a 31, y así podemos ir hasta Adolfo Ruiz Cortines, que la reformó 15 veces. Mira, la Constitución ya no es lo que era. Así que todos, si la Constitución es reformada y sirve para eso, pues los organismos electorales más. Mira, Abelardo L. Rodríguez, estamos hablando desde el 21, sí, bueno, perdón, desde el 22, ¿sí? Abelardo L. Rodríguez la reformó 22 veces, Obregón la reformó 8 veces, Elías Calles 18, los generales héroes, ¿sí? Emilio Portes Gil también, ¿sí? Luis Echeverría 40 veces, López Portillo 34, Adolfo López Mateos 11 ocasiones, ¿sí? Todos han tenido algo que ver. Todos han tenido algo que ver en los fracasos y en el sistema electoral que tenemos. Mira, recuerda cómo se ha tocado el INE y cómo se ha tocado la Constitución. En 1988, el PAN, encabezado por Diego Fernández de Ceballos, avaló el fraude electoral, y poco tiempo después, él a la cabeza del PAN, incitó y presentó una iniciativa de ley para que se quemaran todas las boletas electorales de aquella elección que representaban una evidencia única del fraude para imponer a Carlos Salinas de Gortari. Así que no nos vengan a salir con eso. Y mira, lo que denuncia y lo que ha denunciado la gobernadora de Campeche, Vicente, en los últimos meses, es eso, es ese trabajo de corrupción, ese trabajo para crear instituciones dentro de gobierno que sirvan a un grupo del poder que se formó en el PAN y que luego que se formó en el PRI y que luego sedujo al PAN. Así que todo se toca, Vicente. Así es. Oye, maestro, déjame preguntarte, Paco, porque tú eres autor de un libro importante para referencia en el caso de Genaro García Luna, el Señor de la Muerte. Hay información relacionada al caso que creo que es relevante para la audiencia de Sin Censura. Todo indica que iniciará el juicio contra el ex superpolicía, el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, el 9 de enero del próximo año. El juez a cargo del caso, Brian Cogan, ha rechazado retirar 4 cargos de narcotráfico contra Genaro García Luna. También hay que decir que la defensa de García Luna
está pidiendo, está demandando revelar los nombres de los testigos en el juicio que se le seguirá por narcotráfico, y todo parece indicar, de acuerdo a lo que entiendo por la carta enviada por el abogado defensor de Genaro García Luna, que van a testificar estos testigos desde lugares remotos, no necesariamente en persona ahí en la corte, y es por eso que la defensa quiere que se revelen los nombres de los testigos en el juicio. ¿Cómo ves esta información? El juez negándose a retirar los cargos, la defensa queriendo que se revelen los nombres de los testigos. Ya en su momento se había pedido secrecía por seguridad para esos testigos en este juicio que iniciaría a inicios del próximo, a principios del próximo año, mi querido Paco. Bueno, mira, Vicente, tienes tu razón, son dos partes. Una, el juez no permite que se retiren los cargos por narcotráfico, los nuevos cargos, las nuevas evidencias que se presentan, y hay una razón, Vicente, bueno, hay evidencia sólida de que desde los 17 años de edad, desde los 17, Genaro García Luna es un criminal de altos vuelos. Hay evidencia de sobra y documentada de que a los 11 años ya colaboraba con grandes criminales, amparados en sus placas de policías del servicio secreto de este país. Sí, hay todo para no retirarle nada, y yo supongo que esto puede derivar en un cerco también al gobierno de Felipe Calderón y enfocado en la figura del presidente entonces, Felipe Calderón Hinojosa, que fue jefe de Genaro García Luna. Sí, hay todos los elementos, no solo para relacionar a Genaro García Luna con las administraciones de su jefe, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, y en el de Vicente Fox Quesada, sino también en el de Peña Nieto. Y mira, podemos ir en el de Cedillo, en el gobierno de Cedillo. Él creó todas las grandes organizaciones dedicadas al secuestro de alto impacto, excepto dos, claro, ¿sí? La del Mocha Orejas y la del Mocha Dedos, ¿lo recuerdas? Él creó esas bandas. Él creó las bandas, y hay evidencias de que en el salinismo, además de que lo especializan, porque eso hay que decirlo, en la lucha contra el terrorismo, y que él es especialista en desarmar bombas caseras sobre todo, pero finalmente es un trabajo peligroso. Desde entonces se empezó a involucrar en el crimen organizado, y hay evidencia muy sólida de que él llega al CISEN para formar una banda de criminales desde el Estado. Sí, a cada presidente con el que trabajó, le delegó tareas para controlar una parte del crimen, hasta que Vicente Fox Quesada y luego Felipe Calderón Hinojosa le dieron todas las herramientas, no solo para controlar algunas partes del crimen organizado, los secuestros, la extorsión a policías también, sino para controlar todo lo que es el crimen organizado, incluido el narcotráfico, Vicente. Y eso es por un lado. Por el otro, en los testigos, no, pues siempre va a ser un hombre peligroso. Su banda y parte de su banda sigue anclada aquí en México. Algunos están presos, como Cárdenas Palomino, y pero su banda está anclada. Recuerda, él controló entre los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, controló un grupo de 500,000 policías en activo en esos tres gobiernos, policías de los tres niveles. Así que muchos de los comandantes, muchos de los directores de seguridad pública eran sus amigos, eran sus socios criminales. Así que es un personaje peligroso, es un personaje que mata. Los agentes bajo su cargo, muchos de ellos muertos, saben que él era la mano que apretaba el gatillo en el gobierno de Felipe Calderón, y que Felipe Calderón era el que le compraba las armas.
tu opinión acerca del caso de Mario Aburto Martínez, el señalado como el asesino solitario de Luis Donaldo Colosio Murrieta hace tantos años. Ayer precisamente hablábamos de este caso aquí en Sin Censura y bueno, pues Mario Aburto pediría libertad anticipada por primera vez tras 28 años de cárcel, al menos es lo que revela la periodista Laura Sánchez Ley, quien presentó su libro sobre el caso en el Festival Tijuana Interzona. Mario Aburto pediría por primera vez la libertad anticipada tras cumplir 28 de los 45 años de cárcel a los que fue sentenciado por el asesinato en 1994 del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Y bueno, la periodista ha señalado que el estado de salud de Aburto Martínez ha estado afectado, se ha visto afectado por los 28 años en la cárcel. ¿Cómo ves esta posibilidad en momentos en que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad de desempolvar los archivos? No sé si recuerdas en la mañanera hace algunos meses. No, pero claro, Vicente, pero mira, no, ese caso y otros debían revisarse con carácter de urgencia o de emergencia. Todavía hay cualquier cantidad de dudas sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, justamente en 1994, allá en Tijuana. Hay cualquier cantidad de cabos sueltos que llevarían hasta la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Hay que recordar que el hermano estuvo preso por otro crimen, pero quiero decir, en ese contexto hay que recordar que Zedillo no se atrevió a investigar a Carlos Salinas de Gortari por ese asesinato. Primero, porque tuvo miedo. Segundo, porque lo hizo mal. Tercero, porque fue un incapaz. Entonces, ese caso hay que revisarlo a fondo. Hay cualquier cantidad de dudas. Mira, desde los primeros interrogatorios que se le hacen, no se le hacen en la Procuraduría, no se lo hace gente muy cercana a Carlos Salinas de Gortari. Hay muchas dudas, hay evidencias que debe revisarse, que debe corregirse, y sí, es un caso que debe todavía estar presente por todo lo que representó y que no fue no fue el único magnicidio en el gobierno de Carlos Salinas. Lo recuerda, fue el de su cuñado, Francisco Ruiz Macié, el cardenal Posadas Ocampo y cualquier cantidad de asesinatos políticos. ¿Es capaz a Carlos Salinas de Gortari de asesinar? Claro, se debe revisar con un ojo independiente, con un ojo crítico. Es lo menos que merece este país y por todo lo que representó ese sexenio, Vicente, en cuestión de ejecuciones, que prácticamente sigue la escuela de López Portillo, sigue la escuela de Luis Echeverría, de Gustavo Díaz Ordaz, de los presidentes que le antecedieron. Así que debe revisarse este caso con mucho cuidado, Vicente, el de Aburto, y todas las inconsistencias que hay tienen que salir a la luz, Vicente, claro. Pues mi querido Paco, siempre es esclarecedor platicar contigo. Me da mucho gusto que llegues a la cita con la audiencia de Sin Censura de todas las semanas. ¿Por qué no cerramos invitando a esta audiencia inteligente y diferente para que te siga, para que te apoye en tus redes sociales y esté al pendiente de lo que publicas? Vicente, pues mira, ya sabes, primero antes de decirte que @Paco Cruz Jiménez Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, recuerden que el domingo hay una marcha. Merecemos ir, debemos ir, no hay ningún tipo de venganza, que no hay lo que sea, es una marcha ciudadana. El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en las calles, está trabajando, y lo que menos podemos hacer a un personaje que está trabajando es apoyarlo en este proceso. Me parece que va a ser una marcha interesante. Hay que ir, hay que estar ahí. Y Vicente, yo te agradezco como siempre, y ya sabes, Francisco Cruz Jiménez,
en Facebook, @PacoCruzJiménez en Twitter, y estamos al pendiente. Les mando un abrazo, Vicente, y muchos saludos. Nos vemos el domingo, mi querido Paco, para cubrir precisamente esta marcha del domingo. Gracias al maestro Paco Cruz hablando con nosotros sin censura. Antes de entrar a la mesa de diálogo, bueno, déjeme saludar con esto a dos amigos que forman parte de la siguiente mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Saludo al periodista, reportero en México de Actualidad RT, fundador de su espacio en redes sociales, sobre todo en YouTube, Manuel Hernández Borboya, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Manuel? Un abrazo. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Sin Censura. Un gusto estar por acá. Gracias por llegar a la cita. Y saludo al sensei, al maestro Ramiro Padilla Tondo, escritor, analista político y también miembro de esta familia. ¿Cómo estás, querido Ramiro? Muy bien, mi querido Vicente, ya listo para echarle con mi querido Manuel aquí, para echarle un rato al desmadre. Pues vamos a darle. ¿Qué les parece si rescatamos para iniciar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera? Le dio una buena repasada a los que acusan de acarreados a la marcha, a planteamiento de Diego Cedillo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que esta es una invitación abierta a todos los ciudadanos y que los servidores públicos, si no tienen una actividad, también pueden asistir porque son ciudadanos. Insiste que es un acto de celebración el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo en la mañanera. Buenos días, señor presidente, gobernadora, secretario, secretaria. Buenos días a todas y todos. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, usted ayer enumeró 16 razones para que las y los ciudadanos acudieran a la marcha este 27 de noviembre. Dentro de las razones puntualizó acabar con la corrupción, puntualizó los programas sociales. Derivado de esto, presidente, preguntarle cuál es el estimado de las personas que usted considera llegarían al Zócalo, y también aunado a esto, preguntarle si usted considera que las y los secretarios pueden acompañarlo, las y los gobernadores pueden ir este domingo a acompañarlo el domingo, pueden ir este domingo para estar con usted en el Zócalo, presidente. Gracias. Pues sí, es una invitación abierta a todos los ciudadanos. En el caso de los servidores públicos, si no tienen una actividad y es domingo, pueden asistir porque son ciudadanos, y es pues un acto para celebrar el que, a pesar de los pesares, se ha ido avanzando en nuestro país, y es en beneficio de todos, porque hemos enfrentado fenómenos externos. Lo más difícil fue la pandemia. Ahora los efectos de la guerra, Rusia y Ucrania, que impactaron también en toda la economía mundial, sobre todo con la inflación. Nosotros aplicamos una estrategia que nos dio resultados para proteger a la gente, al pueblo. En el caso de la pandemia, vacunar a millones de mexicanos. Nadie en el mundo
vacunó en 5 meses con una primera dosis a todos sus adultos mayores, como lo hicimos nosotros. Protegimos primero a los más vulnerables y salimos adelante. Ya se está creciendo de nuevo. Espero que este año la tasa de crecimiento llegue al 4%. Tenemos varios récords históricos. El mayor número de empleos que se haya generado en toda la historia. 21.700.000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Al mismo tiempo, récord en cuanto a salario promedio, casi 15,000 pesos mensuales de esos trabajadores. Récord en que no se ha devaluado nuestro peso. Es el primer lugar, la primera moneda más fortalecida en el mundo con relación al dólar. Esto no se veía en 50 años. Primer lugar en inversión extranjera directa. México, el principal socio comercial de Estados Unidos. Nunca se había destinado tanto apoyo a la gente pobre, a la mayoría. He dejado estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador porque muchos que se manifiestan contra la marcha del domingo que encabezará el primer mandatario dicen que no hay razones para celebrar, que no encuentran logros de este gobierno de la 4T. Pero bueno, estas son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y con eso iniciamos, mi querido Manuel Hernández Borboya, esta mesa de diálogo. Ni acarreados, ni violentos, ni provocadores quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador en la marcha del domingo. Pues yo creo que vamos a ver qué también le sale la estrategia a López Obrador. Es una apuesta arriesgada, sobre todo por el contexto en el que está ahorita el tema del Mundial del Fútbol, entre otras cosas. Yo no sé qué tanta gente podrá asistir a la marcha, ojalá que sea bastantita para que se equilibre la cosa con la marcha que tuvo la oposición hace unos días. Yo creo que sí vamos a ver una movilización de la estructura de Morena en varias localidades y va a servir como termómetro también para ver esa capacidad de movilizar gente a la marcha, pero obviamente pues más allá de la capacidad de movilización pues no se va a lograr imágenes así de las calles desbordadas si no hay también una convocatoria ciudadana, ¿no? Entonces creo que es una apuesta arriesgada, pero desde luego que hay algunas cosas positivas en lo que va de este sexenio, ¿no? O sea, yo pondría el tema fiscal, la política fiscal, en el que ahora los ricos por primera vez en mucho tiempo pagan impuestos, y cuando me refiero a los ricos es a los grandes oligarcas neoliberales que controlaban buena parte de las estructuras, ¿no? El tema laboral, o sea, desde el aumento de vacaciones, el aumento del salario mínimo, es decir, por primera vez en muchos años, después de 30 años de decadencia neoliberal, vemos una política laboral por primera vez en mucho tiempo, los programas sociales, por supuesto, que han permitido precisamente mitigar muchas de las inequidades desarrolladas por esta acumulación excesiva de capital y de explotación sobrehumana
durante todo el periodo neoliberal, y creo que son algunos de los rasgos más distintivos o de los principales logros de esta administración. Se pueden añadir otros, la política exterior, que también creo que ha sido un acierto, el tema de mirar más hacia América Latina frente a otras regiones u otros países, como anteriormente se hacía. Entonces creo que sí hay motivos para salir a defender el proyecto entre los simpatizantes de López Obrador, más allá de las críticas que uno pueda tener en algún momento frente a este asunto, pues se trata de construir una narrativa desde el bloque opositor de que no hay ningún avance, de que todo es retroceso, y esto pues es una versión caricaturizada de lo que quieren hacer creerle a muchos ingenuos, a muchos incautos, a través del poderío que todavía tienen en los grandes medios corporativos. Entonces yo creo que si bien es una apuesta arriesgada, porque no sé si la coyuntura esté tan caliente como para que grandes sectores del López Obradorismo estén lo suficientemente entusiasmados para salir a manifestarse, sí creo que es una buena medida que ha puesto sobre la mesa el presidente López Obrador para ir midiendo fuerzas de cara a la elección en el Estado de México en 2023, pero sobre todo a la elección presidencial del 2024. Ahí vamos a ver mucho y también va a servir como un termómetro para ver quiénes dentro del proyecto, me refiero a los políticos, pues están realmente jalando para el proyecto, ¿no? Ahí se va a ver la capacidad de movilización, no solo del gobierno de López Obrador, sino de una serie de colaboradores o de políticos que están dentro del movimiento, ver qué tanto posibilidad tienen de hacer que la gente vaya a la marcha del próximo domingo. Entonces me parece que va a ser es un muy buen reto que tiene por delante la 4T. Creo que también no sé si la premura de realizarla en un periodo corto de aproximadamente 15 días vaya a ser suficiente, pero pues sin duda va a ser un reto interesante y no solo llevar a la gente a las calles, porque digamos esa es una parte de la batalla política, ¿no? La otra es ganar la narrativa entre la opinión pública, porque ya sabemos que desde ahorita los grandes medios corporativos y la derecha mexicana pues ya se están vacunando diciendo que va a ir puro acarreado, ¿no? Que es como van a querer deslegitimar lo que pueda ocurrir el domingo. Entonces no solo va a ser la lucha en las calles, sino también en redes y en otros espacios para tratar de ganar la lucha por la narrativa, y pues va a ser un buen preámbulo de cara al próximo año, en donde ya se van a definir algunos candidatos presidenciales que van a competir en la sucesión de 2024. ¿Cómo ves tú, querido sensei Ramiro Padilla Tondo? Dice que es una apuesta arriesgada Manuel Hernández Borbolla. Yo considero que será un preámbulo de aquí de lo que vamos a ver de aquí al 2024, 2023, 2024, y creo que la gente de a pie no dejará al presidente Andrés Manuel López Obrador este domingo marchar solo. De hecho, creo que si no estaban emocionados por la posibilidad de marchar, la idea de que será la última oportunidad, así lo dijo el propio presidente, porque se va a retirar en el 2024, sería la última oportunidad de marchar con Andrés Manuel López Obrador, sacará, no sé si a millones, pero sí a cientos de miles de personas a las calles, Ramiro. Pues lo que es seguro es que al mínimo 5 veces lo que sacó la oposición, y eso en un mal día, ¿no? En un mal día del presidente. Pero se espera que vaya mucho más gente. Obviamente, pues empiezan las guerras de cifras entre el oficialismo, digamos, entre nosotros, los cuatroteístas y la oposición. Los de la oposición quieren hincharse para que los vean más grandes. Nosotros no requerimos. Y aparte, pues es un maestro en el arte de las marchas y en el arte de manejar masas López Obrador. Eso es una realidad. Eso es lo que ha hecho toda la vida. A eso se dedica López Obrador, a movilizar gente desde los 90, desde Tabasco, desde que empezó su carrera política. Entonces, ahora que tiene el poder, no veo por qué voy a ser diferente esto de la marcha del domingo, y pues invitamos a todos los que puedan ir a la marcha
a que la disfruten, porque también parece que el clima va a estar muy rico, siempre es bueno andar por aquellos rumbos y disfrutar lo que es, ¿no? Y como bien tú lo planteas, como bien lo plantea Manuel, es la última, ¿no? La última y nos vamos, digamos, por eso tiene un contenido simbólico, marchar para demostrar quién es el que tiene la mayoría en el país, pues no es nada difícil. Ya hay gente organizándose para ir desde el interior. Anoche lo estábamos diciendo en el otro segmento del programa, ya hay mucha gente que me escribió y me dice, nosotros vamos de tal lugar, va gente desde Guadalajara, va gente desde otros lugares del Estado de México. Es una fiesta nacional siempre que sucede. Y más porque cada que convoca el presidente es como fiesta nacional, como una fiesta patria, porque así lo ha instituido él y porque por lo mismo que decían, pues, o sea, señores, tiene más del 70% de popularidad, de aprobación. O sea, no puedes ponerte a querer competir con un presidente que tiene esos índices de aprobación, y más cuando no tienes una sola idea, y más cuando no estás proponiendo nada más que una defensa descarnada de sus instituciones, como lo dijo el presidente, que después lo cambiaran al diablo con sus instituciones, esas instituciones podridas que todavía son un refugio de ratas, que es lo que ellos defienden. Pero cuando dicen, no, pues ya sabes que circulan las ondas en el Facebook, nadie se ofendió cuando sí tocaron a Pemex, cuando sí tocaron a la Comisión Federal de Electricidad, cuando sí tocaron tus pensiones, cuando las hicieron privadas, las pensiones de todos, la pensión para el retiro, sí se tocó todo lo que ellos quisieron. Modificaron la Constitución más de 500 veces, hasta que tengo que hasta Pinochet se sonrojaría de ver la clase de Constitución que tenemos nosotros de extremo neoliberal, y no quieren cambiar obviamente eso, ¿no? Como bien decía Manuel, están enojados porque ahora los grandes empresarios tienen que pagar impuestos como pagábamos todos impuestos, muchos cerca del 30% del impuesto sobre la renta, los grandes empresarios solamente el 2% y muchas veces lo litigaban para pagar cero impuestos. Teníamos un salario mínimo como el de Haití, de 88 pesos diarios, se ha elevado más del doble, y eso es lo que los tiene enojados que ya se acabó el asunto y que no van a regresar, porque ese es el otro tema. Yo sí en ese aspecto soy mucho más optimista. No van a regresar la derecha al poder, porque cuando ya en las grandes transformaciones sociales, cuando hay un cambio de paradigma, que eso fue lo que sucedió en el 2018, pues ya a la gente le parece absurdo. No sé, por ejemplo, ahorita a la mayoría del pueblo mexicano le parecería absurdo, o sea, ¿por quién votarías, por ejemplo, de candidato por Fernando Belauzarán, por ejemplo, que nunca ha ganado una elección? Que es como los Chihuahua, son de chaparrito y ladrador, ¿no? Que es más ladrador que la chingada, pero pues no tiene ningún peso político específico más que el peso que probablemente mediático. ¿Quién de ellos? Claudio X González, que no puede hilar dos palabras, es como el cabrón que quiere correr con los zapatos amarrados, ¿no? Uno con el otro, o sea, no hay. Entonces esta marcha del domingo es la marcha del que está en el cenit de su poder, que es el presidente, contra los famélicos, como decía mi gran comandante Hugo Chávez, ¿no? Los famélicos, los escuálidos, que pues se enfriaron porque lo único que les interesa es la ambición del poder y mantener el dinero y las prebendas, pero también de repente vendría la reflexión, no les alcanza con lo que tienen, no robaron suficiente, ya no les quitaron impuestos durante 30, 40 años en el régimen neoliberal. ¿Por qué se enojan si ya tienen suficiente dinero? No chinguen, señores. O sea, en buena onda, es todos estos cabrones, el Claudio X González, el Vicente Fox, Calderón, todos los ladradores tienen mucho tiempo libre gracias al dinero de nuestros impuestos, mi querido Vicente. Así es. Oye, Ramiro, oye, Manuel, creo que tienen una intención y pues podemos entenderlo de diferente manera, esta relación entre Alito Moreno y Lorenzo Córdoba tiene un significado diferente
esto que ha estado mostrando Laida Sansores ya por varios meses. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, presentó ayer en el martes del Jaguar una serie de conversaciones entre Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, en los que presuntamente negocian los estatutos del tricolor y la no reducción del presupuesto del organismo. En otros mensajes también se exhiben conversaciones entre Alito y Hugo Gutiérrez, secretario de Finanzas del PRI, sobre la reducción de las multas del partido. Y dice, entre otras cosas, la gobernadora, imagínense si así vamos a creer que son árbitros imparciales, preocupan esas relaciones tan cariñosas. Y yo creo que después de la marcha, después de esta narrativa que han intentado imponer desde los medios de comunicación, que al INE no se le toca, es importante hablar de esto que presenta anoche en el martes del Jaguar la gobernadora morenista de Campeche, Laida Sansores, Manuel. Sí, pues el INE ya está más toqueteado por dentro desde hace mucho tiempo, por dentro y por fuera, ¿no? Más bien fue una consigna ahí que se sacaron de la manga los del bloque opositor, pues para tratar de jalar gente a su marcha, pues con mentiras, con cosas que no se sostenían, ¿no? Ya hemos comentado por acá, pues del papelón que han hecho hasta personajes que alguna vez tuvieron cierto respeto, cierto prestigio social, como José Woldenberg, hablando de que va a destruir al INE y que vamos a regresar a como estábamos en los 80s o 70s. Pues yo no recuerdo que en los 70s u 80s la gente votara por los consejeros electorales y los magistrados electorales, ¿no? Entonces son este tipo de trampas retóricas que tratan de imponer, pues para engañar ingenuos, ¿no? Y lo vimos que en la marcha de los defensores del INE, que pues muchos no sabían ni a qué marchaban, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que haber un tono distinto ahora con la marcha que va a ocurrir el próximo domingo, convocada por el presidente López Obrador, que estaba viendo algunos mensajes aquí en el chat, y no es que yo sea desconfiado, ¿no? Sí creo que hay un riesgo de que a lo mejor no sea una convocatoria tan grande como ha habido en otras ocasiones, ¿no? En el plebiscito para enjuiciar expresidentes, no se obtuvo las cifras que a lo mejor estaban calculando en la 4T, por ejemplo, ¿no? Es por citar un ejemplo. Es decir, sí hay un riesgo, pero yo creo que sí le va a alcanzar a López Obrador para, pues por lo menos darles una buena tunda a todos estos impresentables, ¿no? Porque a final de cuentas, pues sí hay un arrastre y un arraigo popular en el actual gobierno. También estaba viendo aquí en el chat que va a venir gente desde Estados Unidos a estar presente en la protesta bueno, no va a ser protesta, más bien en la marcha de acompañamiento al gobierno de López Obrador, y me parece positivo que la gente se pronuncie de esa manera, ¿no? Ahora sí que a final de cuentas también va a ser un interesante duelo de a ver de qué lado salen más correas, ¿no? Es un buen reto, es una buena manera de manifestarse, y lo que estamos viendo entre Laida Sansores, bueno, lo que está exhibiendo Laida Sansores, que ya los audioescándalos de Alito Moreno, pues ya son hasta parte de una tradición de la política mexicana en los últimos tiempos, ¿no? O sea, ¿cuántos audioescándalos tendrán que salir para que Alito Moreno caiga? O sea, hasta parece comercial de las paletas aquellas, las Tutsi Chupapop, de cuántas probadas hay que darle para llegar al chiclocentro. Pues cuántos audioescándalos soportará Alito Moreno antes de que lo quiten del PRI, ¿no? Es increíble ya como, pues ya de tanto que se le ha sacado, pues ya parece que hasta se le resbala un poco, ¿no? O sea, porque ya no parece tan estruendoso como a lo mejor fue al principio, pero por supuesto que estas relaciones tan estrechas y cercanas entre el dirigente de un partido político con los árbitros electorales, pues por supuesto que debe de generar un proceso de escarnio público, y no solo de escarnio público, ¿no? Sino que deberían de haber sido removidos muchos de estos personajes que son defendidos a capa y espada por la gente de la derecha mexicana, porque los ven como uno de los suyos. Ahí estaban otra vez revivando el tema en algunos medios, me parece que fue el Universal, no estoy del todo seguro, revivar el tema de poner como candidatos a algunos exconsejeros del INE, una vez que se retiren del cargo, como en su momento va a ser Ciro Murayama, entre otros, ¿no? Entonces,
pues me parece deleznable que la manera en que defienden con tanto ahínco a esta institución tan podrida que ha permitido pues 2 fraudes electorales, el de 2006, 2012, a nivel presidencial cuando fue IFE, y que en el INE pues pasó lo mismo en el Estado de México, en Coahuila, en Puebla, es decir, ya lo hemos comentado bastantito, ese asunto, pero sí es increíble cómo salen y salen y salen estos nexos, estos contubernios, estos cochupos de gente de los partidos del bloque conservador, y que parece que la gran prensa corporativa, estos no son noticias, ¿no? O sea, tú revisas la cobertura que tiene lo del martes del Jaguar de Laida Sansores, que se ha aventado unos bombazos interesantes, y pues tiene mínima repercusión. Si ese tipo de información saliera del bando opuesto, sería un escandalazo en toda la prensa corporativa. Estaríamos viendo en el bombardeo en los programas de televisión, de radio, y pues muestra mucho de cómo están operando los grandes medios corporativos a favor del bloque conservador, ¿no? Entonces, precisamente por todas esas cosas, es importante que la gente salga a la marcha el próximo domingo a manifestarse y a mostrarle a este bloque de derecha y a estos medios corporativos de derecha que hay un sector del pueblo que no se traga estos discursos y estas narrativas que se tratan de imponer desde las oligarquías neoliberales o la oligarquía neoliberal que destruyó este país y lo convirtió en fosa clandestina. ¿Cuántas veces hemos escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que la hipocresía es la base del conservadurismo, mi querido Ramiro Padilla Tondo? Pues quedan exhibidos como hipócritas estos que se rasgan las vestiduras por la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando han hecho arreglos por muchos millones de pesos en relación a las multas y en relación a cómo se manejan desde el árbitro hacia ciertos equipos, poniéndolo en términos futboleros por lo del Mundial, Ramiro. Pues sí, obviamente esto es un sistema electoral que ya lo sabemos, que es totalmente sesgados, es como el cuento, como el poema de García Lorca, el de la casada infiel, ¿no? Y yo que llevé a Línea al río pensando que era Mozuelo, y no, pues ya tenía bastante recorrido, ¿no? Es como cuando defiendes la virginidad de tu hermana, pero pues tu hermana ya tiene 4 chamacos, ¿no? Y un chamaco del PRD, otro chamaco del PAN, otro chamaco del PRI. Y no sales, no, el honor de mi hermana no lo tengo que defender. Y pues cabrón, o sea, qué clase de vergüenza dan ustedes. Pero obviamente lo que exhibe Laida ayer, que me parece maravilloso, que Laida Sansores se ha convertido Claudio X González, imagínense disfrazado del Chapulín Colorado con su chipote chillón, ¿no? Y Laida Sansores con el martillo de Thor, o sea, los revienta todas las semanas. Y dijo que dijo por el Buen Fin 2 por 1. Y los ves a los cuates defendiendo los últimos reductos. Es como, o sea, se les van acabando las opciones, se les van acabando los lugares donde operar. Pero de nuevo, a ver, se los vamos a explicar. El INE no se toca, tienen razón. Próximo año, en abril, Morena va a tener 4 consejeros más. Va a tener 7 de 11 y va a poder maniobrar como él quiera, porque así están diseñadas las reglas para que el partido hegemónico tenga la mayoría de los consejeros. Les proponían una salida decorosa a los de línea, a la oposición, que hubiese verdadera democracia. Tarde que temprano se va a dar, tarde que temprano. Se les prometió una salida honrosa, pero ellos aferrados a todo lo que diga el presidente, ¿no? El presidente les dice, ¿saben qué? No se vayan a tirar por ese precipicio. Y la oposición dice, ¿quién es el presidente para decirle que no nos tiremos? Vamos todos de la mano a tirarnos al precipicio. Así están. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a defender una institución arcaica, anquilosada y obviamente diseñada para beneficiar a los partidos que algún tiempo fueron hegemónicos. Pues ellos pusieron las reglas y ahora con sus mismas reglas nos vamos a chingar, ¿no? Entonces,
pueden hacer lo que quieran, pararse de manos, contarle, hacer a la gente, porque también este es el otro asunto de la gente que no entiende, o sea, todo esto que vemos, sobre todo en el caso de la oposición, hace un trabajo de indoctrinamiento a través del periodo neoliberal, donde hemos descubierto que hay muchísimos, muchísimos que tienen un doctorado y el doctorado no quita lo tarado, ¿no? O sea, cómo salen los Goldis, como dicen los compinches de Goldenberg, a hablar de institucionalidad, de democracia, de lo que ellos hicieron y todo eso, son insulsos y pues obviamente era su círculo de poder, pero ya se van. Lorenzo Córdoba, el Ciro Murayama ya se van. Entonces, ¿qué van a hacer después de eso? Cuando Morena tome la mayoría de las que por ley le corresponden, la mayoría de las consejerías del INE, ¿qué van a hacer? O sea, se les acabó el juego. O sea, si no pierden por nocaut, pierden por decisión, pues. Pero ellos pues, escogieron la vía larga y pues, como dijo Daniel I'm so sorry for you, mi querido Vicente. Así es. Oye, por cierto, Manuel, mi querido Sensei, en el New York Times preguntan, ¿Will Mexico be the next Venezuela? Y ya Claudio X González salió a retuitear precisamente este artículo publicado por el New York Times y dice, no lo podemos permitir. El 13 de noviembre México habló claro, sí a la democracia que construye, no al autoritarismo populista que destruye. Y ya de llamar la atención que en pleno 2022, en noviembre del 2022, en el New York Times, Bret Stephens, en su artículo de opinión, siga apostándole a esto de que si México se va a convertir en Venezuela, mi querido Manuel Hernández Borboya, como que andan muy atrasados de narrativas o de plano, con ganas de seguir jodiendo la vida con esto de el socialismo, el comunismo, el autoritarismo, o de plano haciéndole juego a esos que se reunieron en México desde el ultraconservadurismo y que fueron apoyados por Steve Bannon y Donald Trump desde Estados Unidos. ¿O cómo lo ves tú, Manuel Hernández Borboya? Sí, de esos temas no hablan con tanta vehemencia en estos medios estadounidenses, ¿no? O sea que realmente yo creo que es lo segundo que comentabas, es ganas de estar jodiendo, porque realmente pues es deplorable, ¿no? O sea, ya sabemos que en general la oligarquía neoliberal pues ha sido siempre compinche de los intereses de la gran oligarquía globalista que controla los mercados financieros, el capital financiero transnacional en el mundo, y que pues se manifiestan en medios globalistas como el New York Times, ¿no? Entonces, pues es burdo, son discursos muy aquilosados, este asunto de comparar a López Obrador y a México con el caso de Venezuela, cuando realmente pues lo único que viene en la columna, yo le eché un ojito, pero ya ni la acabé de la flojera que me dio. Son una serie de prejuicios de los que alimentan personajes como Carlos Loret, Claudio X González, que retuitean estas cosas, y pues tampoco es de extrañarnos, ¿no? Acuérdense que a final de cuentas, Claudio X González y su organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues han sido financiados por el gobierno de Estados Unidos precisamente para defender este tipo de posturas, a lo que le ha apostado siempre la oligarquía neoliberal, desde que se instauró en México con el surgimiento del PRIAN, pues ha sido a instaurar en México un modelo de bipartidismo de derecha disfrazado de democracia, siguiendo el modelo anglosajón, el modelo que existe en Estados Unidos principalmente y también en otros países como en Reino Unido, ¿no? Donde se nos vende como democracia pues que tú puedas escoger entre la ultraderecha o los neoliberales, ¿no? Que a final de cuentas también son parte de la derecha. Entonces ese es el concepto de democracia que están defendiendo estos personajes que hacen este tipo de comentarios, ¿no? Es decir, todo lo que se salga del canon neoliberal o del canon del bipartidismo de derecha a la gringa, pues va a ser tachado de populismo, de comunismo, de socialismo, porque al final de cuentas, pues lo que ellos quieren decir es que mientras no sea el gobierno manejado por élites de derecha, conservadoras, neoliberales,
todo lo demás pues son formas rudimentarias de democracia o son gobiernos autoritarios, y eso lo que hace pues es tratar de disfrazar y encubrir que realmente pues los verdaderos personajes antidemocráticos son ellos, ¿no? Ya estamos viendo cómo Claudio X González y sus huestes están incitando a varias personas a que salgan ahí a la marcha que está convocando López Obrador para provocar enfrentamientos con actos de bronca que luego puedan ser utilizadas para jalar agua hacia su molino y tratar de construir narrativas a partir de estos sucesos. Es decir, están asusando a la gente, están asusando el fuego para que haya conflicto, haya choque, y ellos puedan lucrar políticamente con eso. Si por lo menos fueran tantito congruentes, pues mínimo que Claudio X González también salga a la calle a ver cómo le va en la marcha de López Obrador, en vez de estar incitando a gente a que hagan cosas que luego ellos puedan utilizar con lucro, ¿no? Es decir, están tratando de aprovecharse de la gente más fanatizada, más enajenada, que de alguna manera comulga con sus ideas de derecha, con el pensamiento conservador, para que ocasionen alguna tragedia, alguna agresión, algún tipo de violencia que luego pueda ser utilizado para señalar al gobierno de López Obrador de haber provocado esta situación, ¿no? Entonces, la verdad es bastante patético, son bastante bajos, pero tampoco hay que sorprendernos porque a final de cuentas, pues la hegemonía estadounidense que ha apoyado a estos gobiernos conservadores de derecha en América Latina y en países como México, y que fueron pues comparsas de los fraudes electorales que hemos vivido en los últimos tiempos, pues no es del todo de extrañarse que surjan este tipo de expresiones, pero desde luego que hay que señalarlos y hay que criticarlos, ¿no? Porque así como critican o son buenos para criticar desde el New York Times los columnistas a otros países, pues así deberían de criticar la política estadounidense, ¿no? Que tiene en situación de pobreza y de miseria a un gran sector de su misma población que está completamente invisibilizado de estas narrativas. Entonces, pues deberían de verse más hacia adentro y no tanto hacia afuera en medios globalistas como el New York Times. Dependiendo también de a qué Venezuela se refieran, a la Venezuela del dictador Hugo Chávez, del continuador de esa dictadura, Nicolás Maduro, o la Venezuela del presidente Nicolás Maduro, que es abrazado y saludado con mucho gusto por John Kerry, o la Venezuela con la que hay que negociar por cuestiones de petróleo. Nótese mi sarcasmo, mi querido Ramiro. No me sorprende que haya columnistas en el New York Times que publiquen en el New York Times con esta basura de si will Mexico be the next Venezuela, si México va a ser el próximo Venezuela, cuando en el Washington Post pues tienen a Loret y a León Krause, por ejemplo, ¿no? Pero así las cosas, mi querido Ramiro. Bueno, sí, primero voy a pedir una disculpa porque está la gente en el chat diciendo que mi analogía sobre el poema de García Lorca es muy mala, machista, retrógrada y todo lo que se da, ¿no? Una disculpa a esas buenas conciencias que se han sentido ofendidas por una analogía que hice. Y ya, relájense, señores, no pasa nada. Es de García Lorca, no mía, para cagar la onda. Así que les mando un abrazo a todos y al que se haya sentido ofendido le pido una disculpa muy sentida y les prometo no volver a utilizar ese tipo de analogías para que estén tranquilos en el chat. Ahora, va de nuevo para la derecha. México tiene un intercambio comercial de más de 600 mil millones de dólares al año con Estados Unidos. Es su primero o su segundo socio comercial. La relación, querramos o no, es muy estrecha comercialmente entre México y Estados Unidos. A Estados Unidos está descubriendo que no le conviene que haya un México débil, que un México fuerte es lo mejor que le puede pasar con un presidente fuerte. Entonces, la idea, es tan patética la idea, tan propia de estos prófugos del ácido fólico, que repetir la consigna de que ya vamos a hacer Cuba o Venezuela, sin conocer la realidad geográfica de México y sin conocer la relación comercial,
sin conocer el sistema de gobierno, porque obviamente yo lo he dicho muchas veces, pero de nuevo hay que explicárselos. En México no puede haber el socialismo que puede haber en Cuba, en Venezuela, simplemente porque estamos pegados a Estados Unidos y ambas economías están sumamente ligadas. Eso es lo que hizo, para bien o para mal, es lo que hizo Carlos Salinas de Gortari al engancharse al vagón de la economía de Estados Unidos. Entonces, es extremadamente difícil que podamos cambiar de sistema. Lo que se está haciendo y lo que ha hecho el presidente con mucho lo que ha hecho el presidente con mucho tino es redistribuir y hacer exactamente lo que hace cualquier democracia, y porque pues obviamente la intelectualidad mexicana defienden que las instituciones democráticas y que la chinga, pues ok, en una democracia todos pagan impuestos, o en una democracia ustedes venden sus revistas en la calle, no le venden el tiraje al gobierno. A ver, espérate, eso es como que ya exceso de democracia, ¿no? Entonces, esa parte de decir, y de nuevo se los digo, señores, por la frontera que tenemos, por el tipo de economía que tenemos, por el intercambio comercial que tenemos, es absolutamente imposible que suceda. Vean la devaluación, el presidente agarró 22 pesos el dólar y lo tiene 19. Donde jamás en la historia del país se había visto que el peso se revaluara, no se devaluara. Analicen analicen todo lo que hay, ¿no? O sea, los indicadores económicos, los indicadores sociales, la aprobación. Señores, yo lo escribí en el Pequeño Chero Ilustrado 2 veces, cómo la derecha perdió la guerra cultural. Y esta también es una guerra de narrativas, y en la guerra de narrativas, pues obviamente perdió la derecha y va a seguir perdiendo porque el modelo neoliberal en todo el mundo se agotó y vamos hacia otro tipo de modelos económicos. Entonces, el seguir queriendo asustar con el petate del muerto, pues ya no funciona bajo ninguna circunstancia. Pero qué bueno que traen esos temas a colación, porque solamente los exhiben en su nivel de estulticia y estupidez a la derecha, al repetir los mismos mantras que ya no le funcionaron. Si ya no te funcionó Cuba, Venezuela, que no sé qué, ya no les van a funcionar ahora. Estamos como a menos de 2 años de que se vaya el presidente, y el próximo año se va el PRI del Estado de México y de Coahuila. ¿Cómo va a llegar la derecha a la elección del 2024? Sin ideas, sin argumentos, sin un plan de país. ¿Cuál es su plan de país? ¿Qué pueden hacer mejor que lo que esté haciendo este gobierno? Absolutamente nada. Por eso es ridículo que sigan con sus pendejadas, y pues les deseamos mucha suerte en sus próximas actividades, porque la política creo que ya no va a ser, mi querido Vicente. Si me permite, nada más para cerrar, Manuel, mi querido Ramiro Padilla Tondo, hablando de hipocresías, hay que entender lo relevante de los tiempos en la política. Ayer rescata Laida Sansores en el martes del Jaguar estas conversaciones cómplices de Vandalito Moreno y de Lorenzo Córdoba, el presidente nacional del PRI y el consejero presidente del INE, respectivamente. Y hoy, en la Cámara de Diputados, Alito Moreno vuelve a quedar exhibido con su propia lengua como un hipócrita. Escuchen nada más lo que dice Alito Moreno, de manera firme, categórica, contundente, definida. El PRI no aprobará, no respaldará ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso en lo que por años la ciudadanía de nuestro país ha construido. O sea, en otras palabras, después de lo que nos recordó Laida Sansores anoche, el PRI de Alito Moreno no traicionará a su gran amigo, a su gran aliado, a su cómplice, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Esto fue lo que dijo hace rato en la Cámara de Diputados. De manera firme, de manera categórica, de manera contundente y definida señalo que el PRI no aprobará, no respaldará ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años la ciudadanía de nuestro país ha construido. De hecho, hay otras declaraciones de Alito Moreno, mi querida Ceci, por ahí los debemos de tener, ¿no? ¿Tienes por ahí algunas otras declaraciones de Alito, Ceci? Bueno, de ayer, ¿tienes algunas declaraciones de ayer? A ver si me ayudas a rescatarlo, porque van de la misma
del mismo corte, en el mismo tono, las declaraciones de Alito Moreno. Vamos a ver si rescatamos algunas. Por ejemplo, dice Alito Moreno, cualquiera que pudiera ser el costo de oponernos será menor al que pagaría el país si cedemos. El PRI está para defender a las instituciones electorales, para defender al INE, al tribunal y a nuestra democracia. Ah, cabrón. Si tiene por ahí algunas de estas declaraciones que lo pintan de pies a cabeza Alito Moreno, échemelas, mi querida Ceci. Que con gran ánimo y firme convicción seamos solidarios, nos hagamos presentes. Y aprovecho también para reconocer la extraordinaria labor de un gran militante del partido, un gobernador militante, un gobernador con carácter, un gobernador comprometido, un gobernador que ha dicho aquí en el PRI que él no va a entregar y que va a ganar. Miguel Ángel Riquelme, orgullo del priismo nacional, con todo el apoyo y toda la fuerza, vamos a ganar la gobernatura de Coahuila con el apoyo de todas y todos ustedes. Vamos Una pregunta. ¿También será con el apoyo del INE, de las autoridades electorales, así como están los trancazos? Pregunto, porque soy muy mal pensado. Mi querido Manuel Hernández Borbolla, dame tu opinión. No, bueno, pues es que Alito Moreno hablando de democracia, pues es el cinismo, ya el absurdo total, ¿no? O sea, sabemos perfectamente que lo que menos le importa a este personaje, pues es la democracia, el bienestar del país, y lo que están viendo, pues es ver cómo siguen exprimiendo a la gallina de los huevos de oro, que ya a lo mejor no se han dado cuenta, pero ya se la acabaron, ¿no? Por la manera en que pues se han pasado de lanzas durante mucho tiempo, saqueando al país a niveles exorbitantes, ¿no? Entonces lo que quieren hacer pues es mantener esas estructuras de saqueo, porque en su cabecita pues está que algún día van a regresar y quieren más o menos dejar las cosas como están para seguir operando como era antes, ¿no? Yo creo que no se han dado cuenta que hubo un cambio de régimen político en 2018 y que precisamente muchas de las reglas que pusieron pues ahora les juegan en contra. Entonces, me parece sorprendente el grado de abyección y de estupidez al que llega un personaje como Alito Moreno, que además, pues, sus convicciones y eso, pues es un personaje completamente pragmático que nada más anda viendo a ver de dónde saca dinero o cómo puede seguir comprando propiedades a través de prestanombres y este tipo de cosas, como ya lo hemos visto hasta el cansancio. Y que pues evidencia quién es realmente la oposición, ¿no? Porque si estos son los liderazgos de la oposición, pues es una cosa vergonzosa. Entonces realmente son instrumentos de la oligarquía neoliberal, igual que el INE es un instrumento de esta cúpula político-empresarial que devastó el país, este pacto de impunidad entre políticos y empresarios, que fue la base sobre la que se sustentó el modelo neoliberal, pues lo siguen queriendo defender a capa y espada, ¿no? Porque creen que algún día van a regresar y las cosas van a seguir siendo como antes, que van a poderle seguir perdonando grandes cantidades de impuestos a los grandes empresarios, que va a haber rescates bancarios, todo este tipo de situaciones que ahorita los traen muy molestos. Entonces, pues ahí también ves lo corta de miras que es la oposición, ¿no? Que casi 4 o 5 años después de la debacle que tuvieron en 2018, todavía no les cae el 20 de que deberían de hacer un proceso de autocrítica, ¿no? Aunque sea ahí medio pinchón, pero que digan, bueno, pues nosotros sí la hemos regado en estas 2, 3 cosas, y a lo mejor a partir de ahí podrían agarrar un poquito más de gente, ¿no? Por lo menos que se oyeran medianamente honestos, pero pues no hemos visto nada de eso, ¿no? Entonces, lo único que han hecho es pues exhibir cada vez más su miseria, su podredumbre, la red de intereses tan monstruosa que estaba ahí enquistada en todos los aparatos de gobierno y de control del Estado, que a partir de la llegada de López Obrador se han vuelto más explícitos, ¿no? Porque no es que no supiéramos que había corrupción, pero sí se ha vuelto más visible, más evidente, ya no la pueden esconder tan fácil, porque muchos de los prianistas de closet que estaban ahí agazapados y fingían ser neutrales
y políticamente impolutos y este tipo de cosas, pues se han descarado ya a niveles tremendos, ¿no? Entonces, pues yo celebro que, entre otras cosas, cosas como la marcha para defender al INE, pues haya sacado del ropero a mucho prianista del closet que seguía ahí agazapado, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que ya se pueden ir asumiendo como realmente son, como realmente siempre han sido, y no quien han fingido ser durante mucho tiempo. Así es, mi querido Ramiro, cierro con tus opiniones, con tus comentarios. Lo mismo de siempre, mi querido Vicente. Hay que trabajar, sobre todo en ilustrar a la gente, en explicarles también qué es la cultura de la cancelación que se ha venido desarrollando en los últimos años. Hay un sentido de tratar de entender cómo funciona el país. Y obviamente los que trabajaron con este lenguaje garigolado, cantinflesco, el lenguaje del priismo en su máxima expresión, que ha servido para mentir toda la vida, pues ahora ya no les alcanza ese tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, obviamente, el priismo, pues tenemos que verlo ya en los próximos años como una reliquia del pasado, como algo que sucedió en una etapa histórica del país, que tuvo su razón de ser, pero ahora ya no, ni el PAN. Deben de abrirse paso nuevas fuerzas políticas que entiendan de qué se trata el asunto, que tengan una agenda más cercana al pueblo, porque al final de cuentas lo que nos dice la derecha, con todas sus palabras, con todas sus letras, es que ellos quieren regresar a la cultura del privilegio, de los moches. Los audios de la gobernadora Laida Sansores han sido bastante explícitos al respecto, el tráfico de influencias, la manera en que se mueven por lo oscurito, hasta el mismo Monreal salió embarrado ya. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar eso, ¿no? Trabajar el lenguaje y explicar a la gente que no todo es cultura de cancelación y que también tenemos la posibilidad de cambiar el futuro del país, deshaciéndonos de esta generación de parásitos que le hicieron tanto daño al país, mi querido Vicente. Oye, Ramiro, cerremos invitando a la gente a tus trincheras, hermano. Claro que sí, ya estamos, a ver si tiene producción, tenemos a mi libro de cuentos, Los Rituales y Cartas a un Facho, que son los que más se están moviendo. Creo que también José Tlal y Maradot en Amazon en Estados Unidos, para los que los quieran comprar. El libro Los Rituales creo que es mi mejor libro de cuentos y estoy muy contento de que por fin, después de algunos problemas técnicos, esté en físico. Y pues nos vemos, @Chairo Ilustrado, @Ramiro Tondo, y nos vemos la próxima semana en las mismas trincheras, mi querido Vicente. Claro que sí, gracias, Ramiro. Mi querido Manuel Hernández Borboya, cerremos invitando a la gente a tus trincheras. Sí, pues muchísimas gracias. Pueden ahí seguirme la pista en el Twitter, @Manuel H. Borboya. También estamos en YouTube, Manuel Hernández Borboya, y en Facebook también con mi nombre. Ahí pueden seguir la pista de algunos contenidos que estamos ahí publicando. Ahí nos metimos un poquito al tema del Mundial, la parte geopolítica de todo este asunto, y por si le quieren echar un ojo. Y pues muchísimas gracias. Siempre un gusto compartir mesa con el buen sensei Ramiro Padilla Tondo y también con Vicente Serrano. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la mesa y la audiencia de Sin Censura. Y por aquí nos seguimos viendo. Claro que sí, gracias a Manuel Hernández Borboya, al sensei Ramiro Padilla Tondo por hablar con nosotros sin censura. Y para continuar, déjeme... Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo
sin ustedes nada.